17 horas con 16 minutos. Hospital Metropolitano, único hospital en Ecuador acreditado por 3 ocasiones consecutivas por la JCI, por cumplir con estándares internacionales de calidad y seguridad en la atención directa a sus pacientes. Llámenos al 1-800 Hospital Metropolitano o visite www.hospitalmetropolitano.org. Blackout Windows Coverings, especialistas en cortinas, persianas y toldos. Encuéntranos en la Toribio Montes, N3049 y Cuero y Caicedo. Teléfono 099-566-0448 o al 099-836-9534. Blackout Windows Coverings, el arte de transformar tus espacios. Disfruta las entrevistas en estado puro. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Son las 17 horas con 17 minutos. Una situación muy difícil que enfrenta el Ecuador del momento es la que tiene que ver con el trabajo, con las fuentes de empleo. La pandemia ha provocado una paralización, un cierre de alrededor del 80% de la producción nacional. Esto significa que los negocios grandes y pequeños están parados, no están generando y en tal virtud no tienen ingresos. Se ha comenzado a escuchar y se puede seguir en las redes sociales particularmente que en distintas empresas han despedido contingentes importantes de empleados, que hay otras empresas que han cerrado sus negocios. Hay caso de un restaurante muy conocido en Quito que ha cerrado, que ha anunciado la liquidación de sus actividades. En Guayaquil igualmente, en Salinas, un hotel muy importante ha cerrado también sus actividades. Pero bueno, esto es un tema que está ocurriendo de modo recurrente. Hoy es 1 de mayo, Día del Trabajo, y es buen momento entonces para conversar, para intercambiar ideas sobre lo que ocurre con la pandemia del coronavirus y la situación del trabajador ecuatoriano. Vamos entonces a provocar un diálogo, un intercambio de opiniones con Rodrigo Gómez de la Torre. Él es el presidente de la Cámara de Agricultura. Y está también el abogado Raúl Ledesma, quien fue ministro de Trabajo hace pocos meses. Hemos pedido entonces a Rodrigo Gómez de la Torre y a Raúl Ledesma que estén con nosotros a través de la línea telefónica para intercambiar opiniones, como digo, para conversar sobre el tema. Bienvenidos, y tal vez empecemos con usted, Raúl, si es tan amable. ¿Cuál es su apreciación? Me da la sensación de que no se entiende bien lo que está ocurriendo y más bien las señales que se están dando conducen a estos despidos y a este altísimo nivel de desempleo que cada día se registra en el Ecuador entero. Buenas tardes, le escuchamos. Sí, buenas tardes, un saludo a todos los oyentes que siguen esta programación, en este programa y esta radio tan prestigiosa y escuchada. Un primer mensaje que no puedo dejar de decir es que es momento de seguirnos cuidando a nosotros, nuestras familias. Más que nunca la salud es definitivamente irrecuperable. Todo lo demás, toda la catástrofe que estamos atravesando, vamos a poderla reconstruir, pero sin salud esto será imposible. Así que hoy día no hay que aflojar y más que nunca hay que seguirse cuidando. Ahora sí, respecto a su pregunta, concuerdo. Yo creo que las respuestas desde el gobierno han sido no tanto en su integralidad equívocas, pero sí incompletas, porque no han resuelto el problema de fondo y no van dirigidas a resolver el problema que va a continuar en el Ecuador. El Ecuador hoy día atraviesa y va a atravesar dos problemas fundamentales. El primero actual, que es la crisis como tal, la pandemia, que ha generado al 31 de marzo, y esperemos este mes no se repita, aunque parecería ser que no tendría por qué cambiar la proyección, generó miles de despidos al 31 de marzo, y luego generó, a través de la suspensión laboral, miles de empleados que se encuentran hoy día suspendidos y que probablemente muchos de ellos serán sujetos de despidos al final de este mes.
porque el problema es que no hay una respuesta, una salida clara con respecto a cómo pagar esos roles de pago. El problema no es cuándo lo pago. El gobierno nacional solo muy rápidamente entregó alternativas como la reducción de la jornada laboral, en la cual, a pesar de que se reduce un 25% del tiempo de trabajo, se sigue pagando el sueldo, ¿verdad? La modificación de la jornada laboral como segunda opción, que se sigue pagando el sueldo, pero se modifica, por ejemplo, en vez de que sea del horario en la tarde, el horario en la mañana, o en vez de lunes a viernes, de martes a sábado y así. Y la tercera opción, la suspensión laboral, que también se tiene que pagar el sueldo y que lo que hace es que manda al empleado, al trabajador, a pasar la cuarentena en su domicilio, pero tiene que seguir pagando. Luego se emitió un alcance a esa figura, señalando que los sueldos de marzo y abril podían ser negociados en acuerdo con el trabajador para ser pagados a plazo. A pesar de que no hay una base legal que soporte esta última opción, es una opción que está ahí latente y vigente, ¿verdad? Entonces, pero el problema, de nuevo, no es cuándo pago. Yo recibo cientos de consultas laborales al día gratuitas, sostenemos nosotros en nuestras redes una consultoría gratuita para tanto empleadores como trabajadores, y el problema de ambos lados no es cuándo pago, no es si yo puedo negociar el sueldo de marzo y abril para pagarlo en los siguientes 6 meses. Es que hoy día no tengo la plata y tampoco la voy a tener en 5 o 6 meses para pagar lo que hoy día no puedo. Entonces, la salida hacia este problema es generar fuentes de crédito, líneas de crédito dirigidas directamente al rol o fuentes de financiamiento para que sostengan esa suspensión, esos valores tanto de los empleados suspendidos como en el peor escenario de los despedidos. Pero hoy día hay que sostener a las empresas muy grandes, que son las que tienen el último músculo financiero para sostener los empleos, y habrá que recoger a esas rezagadas, que son muchas ya, todas las que están en los centros comerciales, peluquerías, gimnasios, cevicherías, restaurantes, en fin. Todas esas rezagadas, y habrá que sostenerlas más de un año para que se recuperen. No podemos dejar que se caigan estas economías, que se caigan estos negocios. Habrá que, a pérdida, el gobierno nacional sostener la economía de estos negocios que a su vez sostienen los empleos de la ciudadanía. Hemos hecho propuestas, podemos irlas analizando en el transcurso del reportaje, de la entrevista, del programa. Hemos hecho propuestas reales, aplicables, concretas y de aplicación inmediata, tanto a la Comisión de lo Económico como a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, propuestas que están elevadas en nuestras redes sociales y que son de inmediata aplicación, y si bien es cierto, no resuelven la integralidad del problema, sí son medidas que van a resolver una importante parte del problema. Ok, muchísimas gracias por esta primera intervención del abogado Raúl Ledesma. Vamos ahora con Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, buenas tardes. Su apreciación del momento en que estamos viviendo en el ámbito laboral y las circunstancias de que hoy es 1 de mayo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, Raúl, qué gusto saludarte a la distancia. Saludos a todos los radioescuchas. Bueno, primeramente quiero sumarme a las palabras de Raúl. Yo creo que es un momento todavía muy complejo en el país. Lo primero es que hay que cuidarse, definitivamente, y hacer un llamado y un saludo a los trabajadores que tienen empleo, porque uno de los principales problemas del Ecuador, y lo comentábamos con Raúl meses atrás, era precisamente cómo ha venido creciendo el desempleo en Ecuador y cómo ha venido creciendo el no empleo pleno, el empleo no adecuado. De hecho, ya en diciembre cerramos solamente con un 38% de empleo pleno aproximadamente. Y vemos que la situación en términos normales ha venido complicándose cuando se presenta la pandemia y los organismos internacionales hablan de que probablemente el tema laboral sea uno de los más sensibles, en donde se pierdan, me parece que se habló de 180 millones de puestos de trabajo, por una realidad que es pragmática y que el Código Laboral la determina claramente. Todo trabajo requiere una remuneración, pero claro, el momento que hay una cuarentena y una suspensión de trabajos, no hay ingresos en las empresas. ¿Cómo se generan esas remuneraciones? Países que han manejado de otra forma
por no decir algo diferente, que han manejado de otra forma sus arcas fiscales y que han manejado de otra forma sus recursos, pues tienen fondos de ahorro, contingencia, fondos, como queramos bautizarles, que les permite tener un músculo financiero para hacer lo que precisamente Raúl dice, que el Estado pone una plata para sostener a la empresa, porque al sostener a la empresa se sostiene la generación y las fuentes de empleo. Cuando la empresa desaparece, resulta que desaparecen las fuentes de empleo, no es al revés, lamentablemente. Entonces nos vemos abocados de un momento complejo. Han habido, de hecho, creo que una de las principales preocupaciones ha sido el tema laboral, tanto así que han salido varios acuerdos ministeriales en estos últimos 50 días. Hemos tenido el acuerdo 77 que planteaba una definición de cómo sería la suspensión, que luego fue reformado al acuerdo 080, aclarando de mejor manera si cabe el término. También hubo el acuerdo 79 que lo que decía es que puede demorarse en registrar el pago de utilidades, pero tiene que pagar de acuerdo a la fecha que determinaba en el acuerdo ministerial de diciembre. Y el último acuerdo, el 081, que inclusive regulaba, si cabe el término, la situación del acuerdo 169, del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, que es de fuerza mayor y caso fortuito. Curiosamente, el Ecuador ha planteado la fuerza mayor por la situación de la pandemia en algunos aspectos, inclusive a los tenedores de bonos, para decir que nos vamos a demorar en pagarles. Y ese es el artículo que muchas veces se está aplicando al momento. Tenemos que reconocer que la ley de... no me entra el nombre, perdón, de servicio civil y carrera administrativa, la ley para el servicio público, permite lo que se llama la licencia sin sueldo, que en el caso particular del Código del Trabajo, el artículo 60, explícitamente dice que aunque uno suspenda las actividades, uno tiene que seguir cubriendo los sueldos, y el IES tampoco es que se ha puesto un poco más benevolente, sino por el contrario, lo que están suspendidos son procesos administrativos, pero de que paga hay que pagar. Entonces, la situación se ha puesto muy compleja y es lamentable, y es muy lamentable ver empresas que reducen personal, otras que están cerrando, y aunque hay aclaraciones de unas y de otras, que no es todo, que solamente el personal que no puede trabajar, pero al final del día se están perdiendo puestos de empleo. Y ya, solamente para concluir, para diciembre la OIT estimaba que para este año, por la situación económica normal, o sea, o compleja que ya se estaba viviendo, se podía perder entre 1.5 a 2% adicional de puestos de empleo pleno para el Ecuador. En este momento, el último estudio que estuve revisándolo, está hablando de 300.000 a 500.000 puestos de empleo. La situación es muy, muy compleja. Muchas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre por esta intervención. Voy a dar la palabra nuevamente a Raúl, incluyendo o incorporando un tema para la conversación. Y es que a mí me parece que falta creatividad, imaginación, talento en las decisiones. Yo veía que, por ejemplo, Irlanda, con oportunidad de una crisis que afrontó hace, me parece, 1 año y medio, 2 años, hizo una cosa que podría ser aquí, que más bien es contraria a la que se plantea por parte de las autoridades, y es estimular a las empresas con tratamientos tributarios especiales, estimular a las empresas para que contraten personal, o sea, a las empresas que más personal contratan se les reconoce con créditos tributarios o con estímulos tributarios. Por ejemplo, hacer esas cosas que son mucho más creativas que simple y llanamente establecer tributos, establecer restricciones, dificultades y tal. Raúl, por favor. Sí, un saludo a Rodrigo, no sabía que estaba aquí incorporado al inicio, pero un abrazo muy fuerte de Guayaquil allá. A ver, el diagnóstico lo conocemos y los oyentes dirán, bueno, pero qué fácil es hablar ahora desde afuera, usted que fue parte del gobierno, e incluso en algunos casos criticar. Yo quiero aclarar, yo no critico, pero importante es señalar las cosas con las cuales se puede no estar de acuerdo para mejorarlas y para poder dar
soluciones reales, porque aquí lo que hay que dar es soluciones concretas, reales y aplicables en efecto, ¿no? Y con una inmediatez y una urgencia increíble, ¿no? Entonces, pasemos a eso puntualmente, porque yo no puedo estar de acuerdo, a pesar de que he concordado en algunas cosas con el ministro de Finanzas, Martínez, no puedo estar de acuerdo con que se diga que hoy día los hechos han superado al derecho y que entonces vale todo y todo vale. Esto es inaceptable porque se siente un precedente nefasto de cara al futuro de la legislación, de la seguridad jurídica en el Ecuador, que significa que mañana venga otro presidente y invoque una emergencia, no sanitaria, pero una emergencia económica, que bien lo pudiera hacer, decrete una emergencia nacional de otras características y en base a eso, pues, mediante acuerdos ministeriales, hagan y propongan cualquier cosa que no es correcto proponer porque supera lo constitucional. ¿Cuáles son las alternativas? Aquí el tema de fondo es el dinero. ¿Cómo hacemos para inyectar dinero a las empresas para que sostengan sus roles? Ese es el tema de fondo. Y ahí no hay muchas alternativas. La primera alternativa que la señalamos son líneas de crédito dirigidas. Hoy día el presidente, o ayer no recuerdo, ha anunciado un crédito muy importante de parte de organismos internacionales. Se anunció hace poco, casi 2 meses, un crédito de 2.000 millones. Entonces, ahí pudiera haber que dirigir alguna de esas plata para financiar roles de pago de empresas medianas y pequeñas, porque de alguna forma las grandes todavía tienen algo de músculo financiero para soportar un poco la crisis. Pero ¿qué hemos propuesto? A ver, el seguro de desempleo es un tema que no hay que dejar de atender. El seguro de desempleo hoy día está siendo tratado a través de la ley humanitaria. Nosotros hicimos una propuesta inclusive una semana antes que llegara la ley humanitaria con respecto al seguro de desempleo. Ya ha sido entregada a las comisiones pertinentes en la Asamblea. ¿Y qué es lo que básicamente se propone? El Gobierno Nacional propone que el seguro de desempleo se active a los 7 días. Pero hay un problema de fondo, que el seguro de desempleo, no en la ley, en su reglamento supone que hay que estar desempleado, como bien lo dice el nombre, supone que la terminación laboral tiene que haber finiquitado, pero no es así en la ley. Si revisan la ley, invito a que lo hagan porque no es nada de complicado de leer, la ley del Seguro Social, en el objeto del seguro de desempleo señala que se accede al seguro cuando se interrumpe el ingreso del trabajador por causas ajenas al mismo como consecuencia de una crisis. Cuando se interrumpe el ingreso económico del trabajador, no cuando se interrumpe la relación laboral. Esto es muy importante. Donde para variar se mete la pata es en el reglamento que se puede reformar de una hora a otra, porque esto lo reforma el Consejo Directivo del IES, que está en comisión permanente, dicho sea de paso, y puede hacerlo en cualquier momento de una hora a otra. Y lo único que hay que reformar es que en el reglamento se señala que hay que esperar 60 días, estar desempleado 60 días para acceder al reglamento, lo cual contraria groseramente a la ley. Pero digamos, no cambiemos ni siquiera el reglamento, aprovechemos la ley humanitaria e incluyamos en el seguro de desempleo un pequeño acápite que diga, en el caso que el gobierno nacional declare emergencia nacional, sea sanitaria o de cualquier otra índole, el trabajador, sea que esté suspendido, como bien lo señala el artículo 60 del Código de Trabajo, o que haya sido despedido, accederá de inmediato a los fondos del seguro de desempleo. ¿Qué es lo que resulta de esto? Resulta que los trabajadores que están hoy día suspendidos y esas peluquerías, cevicherías, restaurantes que ya no tienen fondos para pagar este mes y que quizás sí pagaron marzo, pero que ya este mes no tienen para pagar, tengan ahí un respiro, porque ojo, el seguro de desempleo no paga el 100% del sueldo, paga el 70% del salario básico, pero ya son fondos para mantener a los ciudadanos, que les permite abastecerse de alimentos y medicinas. Luego no seamos tan severos en la crítica como algunos han sido con respecto, por ejemplo, a Guayaquil, de que la gente sale a la calle. Claro que sale a la calle a buscarse la vida, porque si lo despiden, no le dan fondos, no hay ayuda en ningún lado, entonces salen a buscarse la vida. Yo no digo que esto es justificativo, pero lo entiendo perfectamente. Tenemos que mantener a las familias, a la gente abastecida de alimentos y medicinas, y para esto tenemos que utilizar, obviamente, los fondos que les di. En el seguro de desempleo y el seguro de cesantía, ¿sabe cuánto hay?
hay más de 1.000 millones de dólares, de acuerdo al balance que está publicado el día de hoy, y es público revisarlo en el Seguro Social, en el Instituto Ecuatoriano del Seguro Social. Así que ahí hay fondos. El tema de los créditos es otra posibilidad de fondos. Así que, y con respecto al IES, hemos propuesto, por favor, lo que dice Rodrigo es verdad. Es decir, no puede ser que me digan que prorrogan 10 días el pago de los aportes patronales, y lo que se necesita son 3 meses, 4 meses, no 10 días. Y yo hablaba con el principal del IES, con esto termino, hace unas semanas que todavía estaba Paul Granda, y yo le comentaba, me dice, pero es que se genera una problemática en la financiación del IES. Le dije, pero si yo no tengo los $400 de sueldo, que son el 100%, ¿cómo te voy a descontar de eso el 21% para hacer los aportes? Si no tengo el todo, ¿cómo saco parte de ese todo para cancelar al IES? Es absurdo. Entonces, aquellas empresas que no tienen para pagar ya sus roles de pago, de nada sirve dejarlas en mora y ponerlas en mora, porque esa es otra, y eso usted lo dijo al comienzo, las señales son equívocas. Yo creo que cuando se quiere hacer algo bueno, hay que decirlo con absoluta claridad y no tratar de hacer cosas a medias, haciendo parecer que es algo más grande que lo que se da. Cuando se señaló lo de la prórroga de los 10 días, se lo lanzó al día después de que tocó pagar. Entonces ya muchos, si no todos, ya habían pagado para no caer en mora. Cuando se dice que no se va a empezar, que no se van a hacer procesos administrativos y no se va a cobrar intereses, se confunde a la gente y se hace pensar que no hay que pagar el aporte patronal, y esto no es verdad. Lo que señala la resolución del 26 de marzo del IES es que lo que no va a haber son procesos administrativos e intereses, pero si el empleador queda en mora y un empleado va a atenderse por cualquier enfermedad, no solo coronavirus, la factura le va a llegar por el 100% luego al empleador. Entonces yo creo que si se quiere hacer algo bueno, hay que hacerlo con claridad y contundencia, pero no hacer pasar cosas como que son medio buenas, como que son muy buenas, porque entonces lo que se hace es enredar y confundir a las personas. Gracias a Raúl Ledesma, ex ministro del Trabajo, que nos ha dado un punto de vista sobre el tema que acabamos de escuchar y estas ideas y estas observaciones que él ha formulado. Vamos a dar paso a Rodrigo Gómez de la Torre inmediatamente para su apreciación de lo que acabamos de escuchar, y no sé si tiene otros elementos que incorporar. Por favor, Rodrigo. Yo te comento algo, Andrés. Yo creo que esto lo hemos conversado con Raúl y en otros momentos también. No es falta de creatividad muchas veces, sino sobre rigidez en el mismo código. Y muchas veces discrepancias en la misma norma jurídica. Lo que se está planteando, por ejemplo, el reglamento, en ley luego tiene que ser revisado el reglamento. Y tú tienes situaciones que a la larga es como cuando el perro trata de morderse la cola y sigue dando vuelta en círculo. Realmente el Ecuador, y esto lo conversamos en los mismos micrófonos del año pasado, en diciembre, necesitamos una reforma estructurada del código para hacerlo más flexible, más adaptable, más dinámico. Podemos buscar el término que más nos guste, pero tenemos una sobrerrigidez en el código laboral que lo que hace es complicar la vida a la generación de empleo, e inclusive ya. Y esto hablo yo fuera de la crisis sanitaria. Fuera de la crisis sanitaria ya veíamos que hay muchas formas de trabajo que están actualmente operando por fuera del código, porque no pueden estar dentro del código. Todo lo que son community managers, influencers, todos los 15 cargos que determina el mismo estudio de Deloitte que lo publicó en diciembre. En este instante lo que se requiere es dar liquidez a las empresas. El sinsentido de una ley, y así de duro me pongo, el sinsentido de una ley que le retira la plata a los trabajadores, que le retira el dinero a las empresas, lo único que hace es agravar más la crisis. Es que a un enfermo de coronavirus le quites el oxígeno, lo matas. Entonces, hace 4 años tratábamos una ley solidaria, justamente hace 4 años por el tema del terremoto, y el país entero se volcó a ser proactivo y solidario con las provincias de Esmeraldas, Manabí y el norte de Guayas. Pero en este momento que tenemos un país, y según datos oficiales, el 70% paralizado
que realmente es más o menos del 80% ya en términos globales, paralizado, pedirle más plata al que está tratando de ver cómo se sostiene, deriva en las quiebras y las liquidaciones que estamos viendo. Sí se requiere tomar decisiones concretas, y tenemos también que hacer un llamado a la clase política, y a la clase política no solamente a la política que está en partidos políticos, sino a ciertos sindicatos que están haciendo política, que se den cuenta que no podemos seguir defendiendo premisas y parámetros que eran vigentes a finales de 1890, que son los mismos que se han seguido defendiendo hasta la fecha. El Código Laboral se lo creó para corregir distorsiones, que es de 1938. Tiene reformas, pero reformas orientadas a radicalizar la posición de 1800. No pensar en que ya estamos en un siglo XXI, en donde muchas empresas que están tomando decisiones de sostener el empleo, que están tomando inversiones muy fuertes para tomar los correctivos sanitarios y preventivos para poder continuar operaciones, también están evaluando, estoy seguro, cómo automatizar muchos procesos en donde se prescinde del ser humano, porque los puedes hacer a través de lo que ya estamos hablando de revolución industrial 4.0 y 5.0. Entonces, si el código no se actualiza, dando una mayor versatilidad de contratación, acuerdo entre las partes, macro concepto que lo plantea la OIT a través del diálogo social, macro concepto, eso es a lo que deberíamos estar apuntando, en donde podamos ser creativos, en donde podamos ser dinámicos, donde podamos ser flexibles. Mucha preocupación nos cae a nosotros que estamos en el lado empleador, cómo vamos a sostener esos empleos, y muchos cómo van a sostener la operación de la empresa, porque lo que muchas empresas han decidido es: voy a tener que desvincular a un 10, un 15, un 20% de trabajadores para sostener al otro por ciento de trabajadores que se queden en nómina. Pero si tengo que sostener a todos y quebrar, el 100% pierde empleo. Y eso es algo que preocupa de sobremanera, y no es una preocupación solo en el Ecuador, es una preocupación mundial. La diferencia con el Ecuador es que los otros países sí tienen fondos que permite que el Estado aporte, y ahorita, por ejemplo, como temas positivos, porque yo creo que de vez en cuando hay algo positivo, me acaba de llegar un mensaje al celular que me ha encantado. Tenemos un nuevo crédito, es reembolsable, no hay tema, pero el instrumento rápido de financiamiento del Fondo Monetario Internacional por 644 millones está aprobado. Ya, puede llegarnos dinero. Ahí es donde tenemos que tener claros. Todo apoyo que vamos a tener en materia económica, financiera, en billete, el billete va a tener que venir de fuera, porque aquí en el Ecuador, lamentablemente, antes de la crisis, ya teníamos un problema complejo en materia económica, antes de la crisis sanitaria, quiero decir. Rodrigo, quisiera una precisión respecto al dato que acaba de anunciar. Me llegó a mí también una referencia en el sentido de que está aprobado este refinanciamiento o este crédito que da el Fondo Monetario Internacional por 644 millones de dólares. ¿Será el mismo al que usted se está refiriendo? Es una línea libre de emergencia para situaciones de crisis, de libre disponibilidad de recursos. Ok, gracias por esa precisión. Por favor, Raúl, si es posible, o si es tan amable, una última exposición y ya vamos a ir cerrando esta conversación. Por favor, adelante. Sí, cómo no. Sí, yo creo que hay que rescatar lo positivo en cualquier situación. Y en esta situación hay dos temas que son muy positivos. El primero, y los dos tienen que ver con que se han caído mitos. El primero, el mito de que el teletrabajo no funcionaba, de que la preocupación de los empresarios, de que los trabajadores iban a dedicarse a hacer otras cosas y no las funciones para las cuales habían sido contratados. Y esto ha quedado más que demostrado, a pesar de que hay que hacer algunos ajustes todavía de tipo tecnológico, ha quedado más que demostrado que el teletrabajo
es una herramienta válida para sostener los empleos en una situación compleja como esta, pero inclusive para aumentar los puestos de trabajo en una situación ya de orden regular. Y lo otro que se ha caído es que todas estas situaciones creativas, y ya vamos a dar la última, que es una propuesta de modalidades de contrato, es que todas estas situaciones creativas, nuevas formas de contratación, nuevos espacios, diferentes horarios, en fin, todas las ideas que llevan con grandes palabras a flexibilizar la relación laboral, no han precarizado ni al trabajo ni al trabajador. Por el contrario, están permitiendo sostener difícilmente todavía los trabajos que se logran sostener. Y de nuevo, en situaciones regulares, lo que harían es incrementar las plazas de trabajo. Así que hay que perderle miedo al ir hacia una reforma profunda en lo laboral. Creo que es una oportunidad de oro que va a tener el próximo gobierno probablemente para inmediatamente asumir su periodo, tomar en cuenta esta situación y ir de cara a una reforma laboral o al menos parcial en cuanto a los temas de contratación. Hemos propuesto y también fue entregado 2 modalidades distintas de contratos a la propuesta en la ley humanitaria. La ley humanitaria, y esto sirve para lo que va a ocurrir después. Como yo dije, hay 2 momentos. El primero es el que estamos viviendo ahora y el segundo es la época de reactivación económica que será después de 1 año o año y medio por lo menos y que nos va a tomar no menos de 3 años en recuperar. Así que, ¿cuál es el problema? Habrán negocios muy debilitados, los que sobrevivan, muy débiles, y habrá negocios que querrán reactivarse, pero no pueden reactivarse de manera indefinida sin conocer el futuro y la capacidad de reactivación económica y la ayuda financiera que puedan tener o la respuesta del mercado hacia sus productos o servicios. Entonces, ¿qué es lo que propone el gobierno en la ley humanitaria? Un contrato a 2 años plazo. Pero ¿quién va a contratar, por Dios, en estos momentos a 2 años plazo? Nadie, absolutamente nadie. Yo tengo que contratar lo poco, lo mucho, lo que me permitan trabajar. Hoy día el 70% en algunas actividades, mañana abrirán otras, pero hay otras que están absolutamente cerradas. En la medida que yo pueda trabajar, tengo que poder ir contratando. ¿Qué es lo que hemos propuesto para esto? 2 contratos, uno de 1 día a 1 año plazo con periodo de prueba, que va a permitir a esos negocios que querrán reactivarse poder contratar 1 año y ver cómo les va ese año. Y si les va bien, pues se convierte en indefinido y continuará, y si les va mal, pues cerrarán definitivamente sus funciones. Y un contrato para el ahora, para estos momentos, que es de 1 día a 6 meses, que va a permitir sin recargo, sin 35% de recargo, con periodo de prueba, que va a permitir lo poco que puedo hoy día laborar, trabajar de cualquier forma, me va a permitir sostener el contrato, sostener el empleo y quizás hasta recontratar a algunos de los que ya tuve que despedir lamentablemente en marzo. Si me dan alternativas, pero si de nuevo le decimos a todo no, porque es fácil decirle no a todo, ¿verdad? Porque tenemos una ley muy severa. Entonces, es fácil decirle no a todo, pero si le decimos no a todo, yo he escuchado a algunos asambleístas que le dicen no a todo y que se oponen absolutamente a todo. Entonces, si le decimos no a todo y no le damos respuestas al sector empresarial, que es el que sostiene los empleos, y ojo, no se trata de tomar parte por el sector empresarial. De empleados y empleadores son hoy día más que nunca este primero que recuerda el Día del Trabajo, es este día, ¿verdad? Más que nunca socios estratégicos, sin unos no existen nosotros. Así que si no les damos respuesta, válvulas de escape, válvulas de respiro, oxígeno a las empresas, no veo cómo va a cambiar la línea de proyección que llevamos hasta ahora desde marzo, que son miles y miles y miles de despidos cada fin de mes. Así que esto, mucha atención, sí hay que dar respuestas, hay que dar propuestas, tanto los líderes sindicales como los asambleístas, como el gobierno nacional. Lamentablemente, al día de hoy, no tenemos respuestas posibles ni oxígeno hacia las empresas para sostener el empleo. Con esto, si es que no hay otro espacio, quiero agradecer y señalar la responsabilidad de que se mantengan estas líneas de información entre tanta noticia falsa y cuento que va dando vueltas por el Ecuador y el mundo. Listo, señores, muchísimas gracias entonces por esta conversación. Quiero agradecer a Rodrigo Gómez de la Torre y a Raúl Ledesma. Ellos han estado para intercambiar opiniones y criterios en torno a lo que ocurre con el empleo en el Ecuador en circunstancias que estamos conmemorando el Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo. Gracias entonces a nuestros buenos amigos que han estado en la línea telefónica y gracias a la audiencia. Son las